Por lo tanto, es interesante analizarlo y pasarlo en limpio, y para eso lo tenemos al economista, al ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Blanco, que gentilmente nos atiende. Alfredo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, qué contexto, ¿no? Dificilísimo desde lo económico. Si algo faltaba en la Argentina era esta pandemia mundial que, bueno, como se preveía, llegó, y que estamos en el arranque de esto con una actividad que empieza a paralizarse casi en su totalidad, ¿no? Sí, en realidad, digamos, para casi todas las economías del mundo, esta situación es un problema grave, con más razón para Argentina, que la toma, yo diría, a mitad de camino del proceso de intentar cerrar el tema de la deuda, ¿no? En realidad, esta semana era una semana importante. Creo que la fecha del 31 de marzo, que se había de alguna manera autoimpuesto, Martín Guzmán, para cerrar la negociación con los bonistas, es decir, la deuda, digamos, con los tenedores de título en moneda extranjera. Creo que obviamente eso va a sufrir un diferimiento, y es por eso que ayer vimos que el gobierno parece intentar acelerar un poco la negociación de la deuda emitida en pesos bajo ley nacional, y ha planteado allí un canje para un conjunto de letras, de LECAPs, que deben ser 12 o 13 distintas, intentando, bueno, por lo menos ir resolviendo eso, habida cuenta que la situación económica es realmente sombría, digamos, ¿no? Yo creo yo que, sin mucha información, pero creo que la negociación, tanto las relaciones con el asesor financiero como con los bancos que van a intervenir en la operación de reestructuración de la deuda externa, tengo la impresión que van a tener que fijar un cronograma distinto, y que seguramente se irá a abril, con la complicación que ello significa, porque comienza a haber vencimientos. Pero bueno, no tiene otra opción el gobierno. Mientras tanto, tiene que atender hacia el frente interno las dificultades que devienen de esta situación que se ha planteado con la difusión del coronavirus, ¿no? Alfredo, los 3.500 y pico de puntos que tiene el riesgo país hoy, que prácticamente se duplicó en lo que va del año, Sí, ¿no? El índice, implica que los mercados creen que la Argentina va derecho al default. Yo diría que cuando uno ya está en esos números casi que pierde relevancia. Recordémosle a la gente que nos está escuchando que ese índice lo que hace es marcar la diferencia de rendimiento entre un título de deuda soberana argentino y un título que se supone exento de todo riesgo, que son las letras de tesorería de los Estados Unidos. Eh, Sin lugar a dudas, ya antes de que estuviera en 3.500, es obvio que es un indicador de todas las dudas que existen sobre la posibilidad de cumplimiento de Argentina. Por eso es que la negociación con los bonistas y la presentación de un programa que mostrara, digamos, un sendero que hiciera, que mostrara que era pagable esa deuda, era esencial. Y es claro que la vulnerabilidad de la economía argentina es muy alta, porque si uno compara con los índices de riesgo país de otras economías con deuda alta, con dificultades y de países periféricos, de todos modos Argentina está muy por encima de eso. Sin lugar a dudas es un indicador digamos, de ese temor que existe, ¿no? ¿Qué implicaría entrar en default, Alfredo? Bueno, si Argentina entra en una situación de impago, de default unilateral, digamos, bueno, estaríamos frente a una situación, digamos, bastante complicada, por el hecho que no solamente que se cierran los mercados financieros, sino que comienza a haber dificultades para lograr los financiamientos que a veces son imprescindibles en materia comercial, digamos, ¿no? Y Argentina tiene un porcentaje muy importante de su producción interna que está ligada a insumos importados, y entonces eso se comienza a complicar. Hay que buscar otros proveedores, otras áreas que puedan, digamos, resolver eso. Es realmente digamos, es muy poco deseable una situación digamos, de esa naturaleza, ¿no es cierto? No nos olvidemos que además, digamos, estamos en un periodo en que la economía mundial está con problemas, y eso, sin lugar a dudas, digamos, que la economía mundial esté en problemas, que la Reserva Federal de los Estados Unidos haya bajado la tasa de referencia,
que el Departamento del Tesoro diga voy a poner 700.000 millones de dólares para intentar frenar la recesión y que otro tanto haga el Banco Central Europeo, en realidad sería esa una situación con tasas de interés muy bajas, en algunos casos negativas, interesantes para volver al mercado financiero, para reestructurar la deuda. Pero bueno, eso no va a ocurrir hasta tanto no tengamos claro cuál es la actitud de los bonistas, que los títulos argentinos bajen su valor, hasta podría ser algo bueno para que los bonistas estén más dispuestos a una quita más grande, pero lo que sucede es que ya si entran en el radar de los fondos buitre, la situación de la reestructuración se complica mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Si bajan mucho los bonos, Sí. bueno, empieza a haber algunos fondos que les interesa comprar ese tipo de bonos, esperarlos, iniciar juicios e intentar caminar hacia... Bueno, Argentina tuvo la experiencia esa, con ese... Recuerden que con un pequeño porcentaje de tenedores que no entraron en la reestructuración, tuvimos todos los conflictos con el juicio en aquel caso del juzgado de por entonces juez Griesa. Claro. Es una situación para nada deseable. Sí, lo ideal sería que se logre reestructurar y que esa reestructuración sea sustentable en el tiempo, ¿no? Bien. Alfredo Fernanda nos saluda, buen día. Le quería preguntar, bueno, en la diaria, ante este parate, este pedido de recesión, bueno, por ahí todas las empresas están trabajando en horarios limitados, la producción también se limita. ¿Qué impacto tiene esto cuando el gobierno estaba tratando de incentivar el consumo? Se esperan algunas medidas en ese sentido, pero el parate general, ¿qué impacto puede tener si del 31 de marzo esto se prolonga? Porque entendemos que vamos en una curva ascendente de este virus, todavía no llegamos a la cúspide, ni mucho menos estamos en la curva descendiente. Sí, en realidad la economía argentina, previo a esta situación de la pandemia, claramente estaba, digamos, en una situación de recesión. Yo diría, digamos, no se adoptaban decisiones de inversión, estaba en la economía parada. Ni qué hablar con este proceso, que salvo, digamos, cosas muy específicas, como ha sido las ventas en supermercados, en hipermercados, algunas cuestiones vinculadas a productos alimenticios, de limpieza, de productos médicos. Digo, salvo eso que hace una anécdota, aunque haya sido importante lo que se vendió, el nivel de demanda ha caído significativamente y va a seguir cayendo porque hay muchos sectores que van a ver caída en sus ingresos. El gobierno seguramente va a adoptar algunas decisiones que va a tener que tener, por un lado, en cuenta, más allá de las decisiones en materia de salud, que obviamente son las más importantes, pero por un lado tomar en cuenta aquellos que pierden ingresos, y seguramente tomará decisiones hacia los sectores más vulnerables, los que reciben asignación, etcétera, pero también va a tener que tener un ojo puesto en lo que sucede en las empresas, y en las empresas, digamos, hay algunas empresas que se les va a hacer complicado afrontar una situación en que cae drásticamente la demanda y a su vez tienen que sostener el empleo por licencia o por lo que fuera que tienen que darle a sus trabajadores. Es una situación en la cual me parece que vamos a tener algunas medidas que va a adoptar el gobierno en materia tributaria, en materia de aportes patronales, en materia de subsidios, obviamente, para el consumo, pero ya estábamos en una situación de contracción del nivel de actividad y esto no hace más que profundizarlo. Y además, si uno mira el sector público, todas las posibilidades de cooperación o de ayuda al sector privado, obviamente tienen un costo fiscal, y el gobierno, desde el punto de vista fiscal, no tenemos las cuentas con un excedente, ni tenemos un fondo de crisis, etcétera, etcétera, o anticíclico. O sea que tenemos por delante, por un lado el gobierno tiene por delante decisiones muy complicadas. Me parece que no debería pasar más de 24 o 48 horas sin que dé algunas medidas en materia monetaria, en materia tributaria, etcétera. Pero yo no quisiera usar una palabra que a lo mejor tiene una connotación muy fuerte, que es decir, bueno, pero la voy a usar, digámosla entre comillas, es como estar en una especie de economía de guerra, en lo cual cambian absolutamente toda digamos, el marco contextual en el cual hay que tomar las decisiones.
Alfredo, Javier lo saluda, buen día. Muchos autores dicen que la era Trump es como un reaganismo tardío, ¿no? En términos de cuestiones muy neoliberales y demás. Y va a haber elecciones en los Estados Unidos con todo un proceso tan particular donde, por lo general, quien saca más votos, o hay ejemplos, no es el que termine ganando por su sistema electoral. Le quiero preguntar cuánto puede influir esto en la economía argentina, habida cuenta de la deuda, habida cuenta de, estar casi que en un mismo bloque para muchas cuestiones. Mencioné recién lo de la Reserva Federal y demás. Hay que fijarse en esto, hay que fijarse en un resultado final allá por noviembre, si no me equivoco, cuando sean las elecciones. A mí me parece que en los Estados Unidos, bueno, la prueba es lo que hizo la semana pasada la Fed. Me parece que se aprendió de la crisis de los derivados financieros del 2008. Recuerdan ustedes que cuando comenzó aquella crisis de las hipotecas subprime, en realidad muchos decían, bueno, hay que dejar que el mercado resuelva, en esa mirada de mucha confianza en los mecanismos de ajuste automático de la economía. Y cuando parecía que se caía Lehman Brothers, dijeron, bueno, no, es muy grande para que se caiga. Y se cayó Lehman Brothers, y de hecho, más allá de las discusiones teóricas, cambiaron la dirección de las decisiones y iniciaron un programa de mucha facilidad cuantitativa, de mucha inserción de dinero en la economía, ¿no es cierto? Bueno, en los Estados Unidos insertar mucho dinero en la economía, digamos, es más digamos, no corre riesgo de que eso genere una presión inflacionaria, porque básicamente hay una demanda de dinero alta, es decir, la gente confía en esa moneda. Pero me parece que ahora va a ocurrir una cosa similar, ¿eh? Me parece, por supuesto, supongo yo que el presidente Trump debe estar bastante preocupado de que esto modifique el panorama de cara a las elecciones, pero me da la impresión que ya las primeras decisiones que tomaron, que fueron el hecho de decir, bueno, vamos a comprar títulos del Tesoro, vamos a recomprar títulos del Tesoro, vamos a comprar títulos que estén respaldados por hipotecas, en una magnitud importante, porque hablaron de 700.000 millones de dólares, a pesar de que eso parece no haber cambiado mucho, digamos, esta especie de pánico que hay en el mercado, porque de hecho ayer de nuevo hubo, digamos, una caída de los valores en el mercado, pero me parece que van a ir en ese camino, como también lo van a hacer los países europeos. Entonces, creo que de eso aprendieron, y más allá de la mirada más liberal, menos liberal, que se pueda tener, creo que va a haber fuerte intervención en materia monetaria, sobre todo en los Estados Unidos, y eso va a continuar, digo, con prescindencia del resultado electoral, que según dicen los especialistas, todavía no estaría amenazado para Trump, ¿no? Pero me parece que no va a ser para nosotros un cambio sustancial. Sí, lo que es las medidas económicas de bajar la tasa, porque cuando bajan la tasa, se supone que eso va a morigerar la salida de capitales de los países periféricos, porque en la medida en que los rendimientos en Estados Unidos no son tan altos, bueno, hay menos tentación de volar hacia la calidad, es decir, de irse de los mercados de los países periféricos buscando la seguridad de un título de Estados Unidos, ¿no? Alfredo, ya en las claves, en los soportes de la economía argentina, claves en medio de este desajuste mundial, hablo de commodities, hablo de vaca muerta, todo resultado negativo para acá, ¿no? Sí, en realidad, una de las cuestiones en las cuales, digamos, golpea mucho, y todavía no hemos visto una decisión, pero que seguramente se está estudiando, es que la caída del precio del crudo, según dicen quienes trabajan en el sector de hidrocarburos, hace peligrar la posibilidad de que sea viable la explotación del fracking en Vaca Muerta. Y bueno, eso es seguramente un problema, porque el gobierno, tanto el gobierno de Macri como el gobierno del doctor Fernández, pensaban que Vaca Muerta era un motor, era un área en la cual en la variable de inversiones iba a ser importante, ¿no es cierto? Por otra parte, está el problema que en estas condiciones, aunque digamos, la caída del precio de los commodities en general, digamos, no augura, digamos, no es una buena señal, digamos, pero bueno, habrá que ver cómo finalmente evoluciona. Habrá que ver finalmente cómo evoluciona China también, claro, porque recordemos que en 2003
cuando la otro problema que hubo de un virus, China en el segundo trimestre de 2003 padeció, digamos, severamente, primer y segundo trimestre, digamos, padeció severamente un nivel de una caída fuerte. En aquella época la economía china cayó casi un punto respecto a lo que se proyectaba que iba a crecer, ¿no? Pero se recuperó después en el segundo semestre rápidamente. De todos modos, hay que, digamos, tener presente que en aquella época China era más o menos 5-6% del Producto Bruto Mundial. Y hoy China debe ser más o menos, o era antes de esta situación, digamos, 2019, digamos, era más o menos 18%. Con lo cual, el impacto de esa caída es mucho más fuerte. Seguro, si ustedes miran ahí en el estudio a su alrededor, casi de manera imperceptible, uno convive cotidianamente con una gran cantidad de productos chinos, o productos finales o productos intermedios, que los tenemos muy cerca nuestro. ¿Por qué? Porque por eso es que algunos dicen que China se había transformado en alguna medida en la fábrica del mundo. Sí, claro. Bueno, Alfredo, ¿imagina alguna de las medidas que pueda anunciar el gobierno hoy para tratar de morigerar los efectos de este parate? Sí, a mí me parece que por un lado va a avanzar en materia de subsidios, creo yo. Es decir, por ejemplo, en la asignación universal, sí, por ejemplo, en las cargas sociales. Eventualmente podría tomar alguna otra decisión que signifique mejorar ingresos, pero me parece que junto con eso va a tener que mirar al sector privado, y allí básicamente el tema pasará más que por la posibilidad de ofrecer financiamiento para las empresas que a lo mejor tienen que afrontar una nómina salarial en situaciones de caída de demanda, digamos, más allá de eso, para financiar el activo de trabajo, me parece que va a tener que tomar alguna medida con referencia a lo tributario, porque como la presión fiscal es muy alta, y como además el gobierno sabe que es muy probable que las empresas digan, bueno, primero voy a pagar la energía y los salarios, después voy a pagar alguna otra deuda, y para el final va a dejar sin lugar a dudas los impuestos, puede ser una buena decisión. Por supuesto hay que evaluar el costo fiscal, la de diferir algunos impuestos, por ejemplo, los pagos de anticipos, y tratar de, digamos, ir como ganando tiempo hasta que pase este problema, y además, mientras tanto, tiene el otro frente que es el de la deuda, que lo tiene que resolver. Claro. Si esto implica que emita, no sé cuál es la decisión del gobierno, pero me parece que no debería temer demasiado a aumentar un poco la emisión por encima de lo que era el programa monetario. Claro, allí hay una duda, ¿no? De hasta cuándo emitir, pero sin lugar a dudas parece el contexto necesario para emitir dinero e inyectar un poco para tratar de, por lo menos, evitar que la caída sea tan profunda, ¿no? Sí, yo creo que por ese camino, me parece a mí, digamos, visto a la distancia, sí, que va a ir la decisión del gobierno, y por supuesto ellos tienen mucha más información en su tablero de comando que la que uno puede tener a la distancia. Alfredo, brevemente, para un neófito como quien habla en economía, ¿qué libro de los que tiene allí detrás en una biblioteca ampulosa me recomienda? Recomendaría un libro que es un libro de historia del pensamiento económico, que es la materia que yo dicto, que no es muy atractivo, digamos, que es un libro que se llama History of Economic Analysis, Historia del Análisis Económico, de un economista que es Schumpeter, Joseph Schumpeter. Muy bien, vamos a tomar nota. Ahí está. Alfredo, le agradecemos como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.